Hay momentos en la historia de la humanidad donde todo parece perderse, momentos donde la maldad se multiplica, donde la violencia se vuelve cotidiana, donde el corazón humano se endurece tanto que parece olvidar que fue creado para algo más grande. Y fue en uno de esos momentos hace miles de años cuando Dios miró la tierra y vio que la maldad del ser humano era grande y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. El libro del Génesis nos dice algo profundamente conmovedor que le dolió en su corazón. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. No es un Dios distante, frío, indiferente. Es un padre que sufre al ver a sus hijos destruyéndose unos a otros, alejándose del propósito para el cual fueron creados. Imagina por un momento ese dolor. El dolor de crear algo hermoso y ver cómo se corrompe. El dolor de ofrecer amor y recibir violencia. El dolor de extender la mano y encontrar indiferencia. Tal vez tú también hayas sentido algo parecido alguna vez. Cuando alguien a quien amas elige un camino destructivo y no puedes hacer nada para detenerlo. La Escritura dice que la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. No era solo un problema individual, era una corrupción colectiva, sistémica, profunda. Y Dios decidió borrar de la faz de la tierra al hombre que había creado, desde el hombre hasta la bestia y desde los reptiles hasta las aves del cielo. Pero entonces hay una frase que cambia todo. Una sola línea que abre una puerta en medio de la oscuridad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. En medio de una generación perversa, en medio de la corrupción universal, en medio de la violencia que inundaba cada rincón de la tierra, había un hombre que caminaba de manera diferente. Y aquí comienza una historia que no es solo sobre un diluvio o un arca. Es una historia sobre la fe que permanece cuando todo se derrumba. Es una historia sobre la obediencia cuando nadie más obedece. Es una historia sobre la esperanza cuando el mundo entero dice que no hay razón para tenerla. La Biblia nos dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que Noé caminaba con Dios. Detengámonos aquí un momento. Noé no era perfecto en el sentido de ser sin pecado, era perfecto en el sentido de ser íntegro, completo, auténtico. En un mundo donde todos seguían la corriente del mal, Noé nadaba contracorriente. En un mundo donde la violencia era normal, Noé elegía la paz. En un mundo que había olvidado a Dios, Noé caminaba con él. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esto? Que Noé no era diferente porque fuera especial por naturaleza. Era diferente porque elegía hacerlo cada día. Caminaba con Dios. Eso habla de compañía, de conversación, de intimidad, de una relación viva y cotidiana. No era religiosidad, era amistad con lo divino. Y tal vez hoy tú te encuentres en una situación parecida. Tal vez estés rodeado de personas que no comparten tu fe, que se burlan de tus convicciones, que no entienden por qué eliges lo que eliges. Tal vez sientas que estás solo en tu búsqueda espiritual, que nadie a tu alrededor camina en la misma dirección. La historia de Noé te recuerda que no necesitas que todos te acompañen para hacer lo correcto. La multitud no siempre tiene la razón. Y Dios ve, Dios conoce, Dios honra a quien permanece fiel incluso en la soledad. Entonces Dios le habló a Noé. Le dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí comienza algo extraordinario. Dios le da instrucciones muy específicas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto, una ventana, una puerta, 3 pisos. No era un proyecto pequeño, era una estructura enorme, de proporciones monumentales. Y lo más impresionante, Noé nunca había visto llover. Piénsalo bien. Hasta ese momento, la Biblia sugiere que la tierra era regada de manera diferente, tal vez por vapor o rocío. No había precedente de lluvia, mucho menos de un diluvio. Y sin embargo, Dios le estaba pidiendo a Noé que construyera una embarcación gigantesca en tierra seca, lejos del mar, en medio de un lugar donde nunca había llovido. ¿Puedes imaginarte lo que sintió Noé en ese momento? La magnitud de lo que se le estaba pidiendo.
No solo era un trabajo físico inmenso que tomaría años, décadas incluso. Era un acto de fe que desafiaba toda lógica humana. Era ponerse en una posición de completa vulnerabilidad ante las miradas, las burlas, la incomprensión. Y sin embargo la Escritura dice algo hermoso y simple. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hay drama, no hay dudas registradas, no hay cuestionamientos, solo obediencia. Obediencia completa, obediencia inmediata, obediencia sin esperar señales adicionales. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta es una de las lecciones más profundas que podemos aprender de esta historia. La fe verdadera obedece antes de ver. La fe verdadera confía antes de entender. La fe verdadera actúa aunque no tenga todas las respuestas. Muchas veces nosotros queremos tener todo resuelto antes de dar el primer paso. Queremos ver el camino completo antes de movernos. Queremos entender cada detalle antes de obedecer. Pero Dios nos invita a caminar como Noé caminó. Un paso a la vez, un día a la vez, confiando en que quien nos llama es fiel y cumplirá su palabra. Y así comenzó Noé su trabajo. Día tras día, año tras año, martillo en mano, cortando madera, levantando paredes, calafateando con brea. Bajo el sol abrasador, con las manos llenas de ampollas, con el cuerpo cansado pero el corazón firme. Porque la fe no es solo un sentimiento, es acción. La fe se construye con las manos, se vive con los pies, se sostiene con la voluntad. Y mientras Noé construía, la gente pasaba, lo miraban. Y es fácil imaginar las conversaciones. ¿Qué hace ese viejo loco? ¿Un barco en medio de la tierra seca? Dice que va a llover, que va a haber un diluvio. Y se reían, se burlaban. Lo consideraban un fanático, un exagerado, alguien que había perdido el juicio. Pero Noé seguía construyendo, porque su fe no dependía de la aprobación de los demás. Su obediencia no estaba condicionada a que otros lo entendieran. Él había escuchado la voz de Dios y eso era suficiente. Y aquí hay otra lección profunda para nuestras vidas. Habrá momentos en los que Dios te pida algo que otros no entenderán. Habrá decisiones que tengas que tomar que para el mundo no tendrán sentido. Habrá caminos que debas recorrer en soledad, acompañado solo por la certeza interior de que estás haciendo lo correcto. Y en esos momentos necesitarás recordar que la fe no necesita testigos para ser válida. No necesitas que todos aplaudan tu obediencia. No necesitas que la mayoría esté de acuerdo contigo. Solo necesitas estar seguro de que has escuchado la voz de Dios y estás respondiendo con fidelidad. Los años pasaron. Tal vez fueron 50, tal vez 100. La Biblia no especifica exactamente cuánto tiempo tomó construir el arca, pero sabemos que fue un periodo largo. Y durante todo ese tiempo Noé no vio ni una gota de lluvia. El cielo seguía azul, el sol seguía saliendo cada mañana. Todo parecía indicar que nada cambiaría jamás. Es en estos largos periodos de espera donde la fe se prueba de verdad. Es fácil creer cuando ves resultados inmediatos. Es fácil obedecer cuando ves que las cosas están sucediendo. Pero creer, año tras año, obedecer década tras década, sin ver ningún cambio, sin ninguna evidencia de que lo que esperas está por llegar, eso requiere una fe de otro nivel. Y esta es quizás la realidad más común en la vida de fe. No son los milagros espectaculares lo que define nuestra relación con Dios, sino la fidelidad diaria en lo pequeño. No son los momentos dramáticos, sino la obediencia silenciosa, constante, persistente, incluso cuando no pasa nada extraordinario. Tal vez tú estás en un periodo así ahora mismo. Tal vez estás haciendo lo correcto, caminando en obediencia, pero no ves resultados. Tal vez estás orando y parece que el cielo está en silencio. Tal vez estás siendo fiel en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, pero no ves frutos visibles. La historia de Noé te dice, sigue construyendo, sigue obedeciendo, sigue caminando con Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto y lo que Él promete lo cumple. Entonces llegó el momento. Después de todos esos años, después de toda esa espera, Dios le dijo a Noé,
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué palabras tan poderosas. A ti he visto justo. Dios lo había estado observando todo el tiempo. Cada día de trabajo fiel, cada momento de obediencia silenciosa, cada vez que Noé eligió seguir adelante a pesar de las burlas, nada había pasado desapercibido. Dios lo había visto todo y le dijo que llevara a su familia con él. Noé no entraría solo al arca. Su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, 8 personas en total. La fe de Noé se convirtió en salvación para toda su familia. Su obediencia abrió un camino de vida para quienes estaban cerca de él. Esto nos enseña algo hermoso sobre el impacto de una vida fiel. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú vives en obediencia, cuando tú permaneces firme en tu fe, no solo te afecta a ti, tu familia es bendecida. Tus hijos ven un ejemplo. Tu hogar se convierte en un lugar de refugio espiritual. La fe que vives en privado se convierte en herencia para quienes amas. Y también debían entrar los animales. De todo animal limpio, 7 parejas. De los animales que no eran limpios, 1 pareja. De las aves de los cielos, 7 parejas. Machos y hembras, para preservar la vida sobre la faz de la tierra. Dios no solo estaba salvando a la humanidad a través de Noé, estaba preservando toda la creación. Y la escritura dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Una vez más, obediencia completa, sin cuestionamientos, sin dudas. Hizo todo exactamente como Dios le había dicho. ¿Te imaginas la escena? Animales de todo tipo entrando al arca. El trabajo de organización, de alimentación, de cuidado. Y alrededor tal vez la multitud observando con curiosidad, con burla, con incredulidad. Ahora el viejo no solo construyó el barco, también está llenándolo de animales. Está más loco de lo que pensábamos. Pero Noé sabía algo que ellos no sabían. Noé había escuchado algo que ellos no habían escuchado. Y eso marcaba toda la diferencia. Entonces, cuando todos estaban dentro, la Biblia dice algo profundo. Y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios mismo. Dios selló el arca. Dios aseguró la protección. Dios garantizó la salvación de quienes habían confiado en él. Y 7 días después comenzó a llover. Imagina lo que sintió Noé en ese momento. Después de tantos años de trabajo, después de tanta espera, después de tanta fe sin evidencia, finalmente las primeras gotas comenzaron a caer del cielo. Gotas que se convirtieron en lluvia. Lluvia que se convirtió en diluvio. La Biblia dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue una lluvia normal, fue un cataclismo. Agua brotando desde abajo, agua cayendo desde arriba. El mundo tal como lo conocían estaba siendo destruido. Y llovió 40 días y 40 noches, día tras día, noche tras noche, el agua subía. Cubrió las colinas, cubrió las montañas, cubrió todo. La escritura dice que las aguas subieron 15 codos por encima de los montes más altos. Todo quedó cubierto. Todo ser viviente que se movía sobre la tierra pereció. Aves, ganado, bestias y todo ser humano. Solo quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Fue un juicio terrible. Fue el fin de un mundo corrompido. Fue la consecuencia de una maldad que había llegado a su límite. Y aunque esto nos puede parecer duro, nos recuerda que Dios es justo, que el mal tiene consecuencias, que no podemos vivir como si nuestras acciones no importaran. Pero también nos recuerda otra cosa fundamental, que en medio del juicio, Dios preserva a los justos, que en medio de la destrucción, Dios salva a quienes han confiado en Él, que ninguna tormenta, por devastadora que sea, puede tocar a quienes están bajo la protección divina. Dentro del arca, Noé y su familia estaban seguros. Las aguas rugían afuera, el mundo se desmoronaba alrededor, pero ellos estaban protegidos porque habían obedecido, porque habían confiado, porque habían entrado cuando Dios les dijo que entraran. Y aquí hay una imagen poderosa para nuestras vidas. Cuando las tormentas llegan, y llegarán
Cuando el mundo a nuestro alrededor parece caer en caos, cuando las dificultades nos rodean, hay un lugar seguro. Ese lugar es la obediencia a Dios. Ese lugar es la confianza en sus promesas. Ese lugar es caminar cerca de Él, tan cerca que su protección nos cubre completamente. Jesús mismo usaría esta imagen siglos después cuando habló de construir la casa sobre la roca. Dijo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La obediencia a la palabra de Dios es el fundamento que nos sostiene cuando todo lo demás se sacude. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, 5 meses, 5 largos meses flotando sobre un mundo destruido, sin saber exactamente cuándo terminaría todo, sin poder salir, en un espacio cerrado con toda tu familia y cientos de animales. Esto requería otro tipo de fe. Ya no era la fe de construir, era la fe de esperar. Ya no era la fe de trabajar, era la fe de permanecer quieto. Ya no era la fe de la acción visible, era la fe del silencio y la paciencia. Y esta también es una lección profunda. Hay momentos en la vida donde Dios nos pide que construyamos, que nos movamos, que actuemos. Pero hay otros momentos donde nos pide que esperemos, que descansemos, que confiemos mientras no pasa nada visible. Y muchas veces esto segundo es más difícil que lo primero. Esperar sin perder la fe, confiar en medio de la incertidumbre, permanecer en paz cuando no sabes cuánto va a durar la prueba. Esto requiere una madurez espiritual profunda y Noé nos enseña que es posible permanecer fiel no solo cuando estamos en acción, sino también cuando estamos en espera. Entonces, después de 150 días, la Biblia dice algo hermoso: y se acordó Dios de Noé. No es que Dios lo hubiera olvidado, por supuesto, pero esta expresión nos muestra que llegó el momento de Dios actuar nuevamente. Llegó el tiempo del cambio. Llegó el momento de la restauración. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La lluvia se detuvo. Las aguas decrecieron gradualmente. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Después de tanto tiempo flotando, finalmente tocaron tierra firme. No podían salir todavía, pero al menos había un contacto con algo sólido. Era el comienzo del fin de la tormenta. Las aguas siguieron descendiendo hasta el mes 10º, y el primer día del 10º mes se descubrieron las cimas de los montes. Poco a poco, el nuevo mundo comenzaba a aparecer ante sus ojos, y aquí Noé tomó una decisión sabia. Esperó 40 días más, y luego abrió la ventana del arca y envió un cuervo. El cuervo salió, y iba y volvía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. No encontró un lugar para posarse. Luego envió una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca. Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y traía una hoja de olivo en el pico. Entonces Noé supo que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Imagina ese momento, ver a la paloma regresar con una hoja verde, un símbolo de vida, una señal de que la tierra estaba reviviendo, una muestra de que Dios estaba cumpliendo su promesa de restauración. Después de meses de ver solo agua, finalmente había evidencia de que la vida estaba volviendo. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, y ya no volvió más a él. La paloma había encontrado su hogar, el mundo nuevo estaba listo. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca, pero aún así esperó.
no salió inmediatamente. Esperó hasta el mes segundo, hasta el día 27 del mes, cuando la tierra estuvo completamente seca. Y entonces Dios le habló: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, sácalos y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra 1 año y 10 días. Ese fue el tiempo total que pasaron en el arca. Más de 1 año encerrados, confiando, esperando, cuidando, permaneciendo fieles. Y ahora finalmente era tiempo de salir, y salieron. Noé, su familia y todos los animales. Salieron a un mundo completamente nuevo. Salieron a un nuevo comienzo. Salieron como sobrevivientes, como testigos de la fidelidad de Dios, como portadores de esperanza para el futuro. Y lo primero que hizo Noé fue construir un altar a Jehová. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Su primera acción no fue asegurar su futuro, no fue buscar su comodidad, no fue explorar el nuevo territorio. Su primera acción fue adorar, porque Noé entendía lo que realmente importaba. Entendía que había sido salvado no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Entendía que su vida era un regalo, que su familia estaba viva porque Dios había sido fiel, que el nuevo mundo que pisaba era resultado de la misericordia divina. La adoración genuina siempre nace del reconocimiento de lo que Dios ha hecho. No adoramos para conseguir algo de Dios, adoramos porque ya hemos recibido todo de Él. No le ofrecemos para que nos bendiga, le ofrecemos porque ya nos ha bendecido. Y la Biblia dice que Jehová percibió el grato olor del sacrificio de Noé y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Fue una promesa eterna, una declaración de misericordia, un compromiso de Dios con su creación. A pesar de que el corazón del hombre seguía inclinado al mal, Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. La gracia triunfó sobre el juicio. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Era un nuevo comienzo para la humanidad, una segunda oportunidad, una página en blanco donde escribir una nueva historia. Entonces Dios estableció su pacto con Noé, con sus descendientes y con todo ser viviente, y como señal de ese pacto puso su arco en las nubes. El arco iris, un símbolo hermoso de la promesa divina. Dios dijo: cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Cada vez que vemos un arco iris, estamos viendo un recordatorio de la fidelidad de Dios. Estamos viendo una señal de que Dios cumple sus promesas. Estamos viendo un símbolo de esperanza después de la tormenta. Y esta es quizás la lección más hermosa de toda esta historia, que después de cada tormenta viene el arco iris, que después de cada prueba viene la restauración, que después de cada tiempo de espera difícil viene el cumplimiento de la promesa. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos. Es una invitación a vivir nuestra propia fe con la misma fidelidad, con la misma perseverancia, con la misma confianza. Tal vez hoy estés en la etapa de construcción. Dios te ha hablado, te ha dado una dirección, te ha pedido algo que no tiene sentido para los demás. Y estás construyendo tu arca día a día, con las manos cansadas, con el corazón firme, aunque otros no entiendan. Sigue adelante. Lo que estás construyendo en obediencia a Dios nunca es en vano. Tal vez estés en la etapa de espera. Ya construiste lo que tenías que construir, ya diste los pasos que tenías que dar, y ahora solo queda esperar.
Las aguas están altas, la tormenta sigue afuera y no sabes cuándo va a terminar. Permanece en paz. Dios no te ha olvidado, Él se acuerda de ti y en su tiempo perfecto traerá el cambio que necesitas. Tal vez estés viendo los primeros signos de que la tormenta está pasando. La paloma ha vuelto con una rama de olivo. Hay pequeñas señales de que la vida está volviendo, de que las cosas están mejorando, de que Dios está cumpliendo lo que prometió. Mantén la fe. No salgas antes de tiempo. Espera hasta que Dios te diga claramente que es momento de moverte. O tal vez ya hayas salido del arca. Ya atravesaste la tormenta, ya viviste el tiempo de prueba y ahora estás en tierra firme en un nuevo comienzo. Entonces lo primero que debes hacer es lo que hizo Noé: construir un altar, agradecer, adorar, reconocer que estás donde estás no por tu propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Y sea cual sea la etapa en la que te encuentres, recuerda esto: Dios honra la fe sincera, Dios ve la obediencia silenciosa, Dios recompensa la perseverancia constante. Puede que no sea en tu tiempo, puede que no sea de la forma que esperabas, pero Dios siempre cumple lo que promete. La vida de Noé nos enseña que podemos confiar en Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. Nos enseña que podemos obedecer incluso cuando no entendemos completamente. Nos enseña que podemos esperar con paciencia porque el que prometió es fiel. Nos enseña que nuestra fe no tiene que depender de las circunstancias externas, que podemos permanecer firmes aunque el mundo entero piense que estamos equivocados, que la opinión de la mayoría no determina lo que es verdadero. Nos enseña que la familia es un refugio espiritual precioso, que cuando caminamos con Dios arrastramos bendición para quienes están cerca, que nuestra fidelidad abre puertas de salvación no solo para nosotros, sino para quienes amamos. Nos enseña que después de toda tormenta hay un nuevo comienzo, que Dios nunca nos abandona en medio de la prueba, que lo que parece el fin puede ser en realidad el principio de algo mejor. Y nos enseña que Dios es fiel, que lo que Él dice lo cumple, que sus promesas son seguras, que su amor es eterno, que su misericordia es nueva cada mañana. Así que hoy, no importa qué tormenta estés enfrentando, no importa cuán larga parezca la espera, no importa cuán difícil sea el camino, recuerda la historia de Noé. Recuerda que la fe que construye en medio de la tormenta es la fe que sobrevive al diluvio. Recuerda que la obediencia silenciosa y constante es vista y honrada por Dios. Recuerda que después de la lluvia siempre viene el arco iris. Y recuerda que Dios tiene un pacto contigo. Un pacto de amor, de fidelidad, de esperanza. Y cada vez que veas un arco iris en el cielo, deja que sea un recordatorio de que Dios está contigo, de que Él cumple lo que promete, de que tu vida está segura en sus manos. Camina con Dios como Noé caminó. Obedece como Noé obedeció. Espera como Noé esperó. Agradece como Noé agradeció. Y verás que el mismo Dios que fue fiel con él será fiel contigo también, porque Dios no cambia. Sus promesas no fallan, su amor no se agota y su gracia es suficiente para ti hoy y siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón, si estas palabras han fortalecido tu fe, te invito a suscribirte al canal Relatos Bíblicos. Aquí encontrarás más historias como esta, relatos que te acompañarán en tu camino espiritual, palabras que traerán paz a tu corazón y fortaleza a tu alma. Cada semana compartimos enseñanzas profundas basadas en la palabra de Dios, con amor, con esperanza, con el deseo sincero de que tu fe crezca y tu vida sea transformada. Y recuerda siempre esta verdad: la fe que obedece cuando no entiende es la fe que ve cumplirse lo que esperaba.